ya tengo sus notas y mañana la voy a estar pasando. Yo soy de los casos, viste que más abajo decía, profesores que no tengan legajo, tienen que enviarlo antes. Bueno, yo no tengo legajo todavía, así que se los tengo que enviar a ellos para que carguen la nota. Yo ya hoy o más tardar mañana, porque mañana tengo el otro curso también, estaré enviando todas las notas, así que eh, ellos se encargarán después de subirlo. Al final no va nadie, así que no tendremos que estar viendo después qué anda con eso. Bueno, veamos una de las cositas que nos quedaba. Lo que nos quedaba por ver era sobre las variables, sobre el almacenamiento de memoria de este último tema, ¿no? Uno de los últimos temas era los tipos de variables, que eran dos diferentes. Uno era un nuevo tipo llamado, bueno, enum, o bueno, para enumerar. Y el otro tipo de dato, por así decirlo, con el que íbamos a declarar variables, es este que ven en pantalla, que es typedef. Veamos para qué significa typedef o para qué lo podríamos llegar a utilizar. Acá nos dice que se permite definir sinónimos a través de typedef. Básicamente es como definir un tipo, un nuevo y como darle una nueva manera de llamar a esa variable que vamos a poner como typedef. Nosotros normalmente declaramos, por ejemplo, una variable de tipo entero con el nombre números de banco, por ejemplo, ¿no? Un nombre largo. Y bueno, con typedef lo que podemos hacer es a esa misma variable que se llama número de bancos, que es de tipo entero, agregarle una abreviación para después utilizarla o para llamarla, ¿no? Lo que sería, bueno, una abreviación o un sinónimo, como dice acá. Básicamente sería, yo asigno mi variable como typedef, le doy el nombre oficial que va a tener su nombre extenso y largo, y luego le indico su typedef, su abreviación, con la cual la voy a llamar después en mi programa. Bueno, acá dice, por ejemplo, en la siguiente línea se define un entero con tipo sinónimo, eh, como tipo sinónimo int, ¿no? Se pone typedef es un entero y se llama, bueno, entero sería su nombre sinónimo, su nombre abreviado, su nombre más fácil, depende del uso que le den, ¿no? Dice, este operador se usa con frecuencia para abreviar los nombres. Claro, es como un sobrenombre, pero más que nada es como para acortar cuando tenemos unas variables largas, ¿no? Yo siempre les decía cuando vimos variables, el nombre debe ser lo más específico posible a lo que yo estoy haciendo. Mi variable tiene que tener ese nombre extenso por más que sean muchos caracteres y sea muy larga la variable. Pero si yo tengo una variable muy larga, muy explicativa, a la hora de llamarla en el cuerpo de mi programa, voy a empezar nada, me va a doler la cabeza de tanto copiar otra vez esa misma variable porque es muy larga y voy a querer abreviar, ¿no? Pero de esta manera, utilizando este tipo de dato, esta función en definitiva, nos permite eso, le asignamos como una abreviación y después usamos esa abreviación. Pero si nosotros después vamos a la variable oficial tiene su nombre completo, tiene su nombre extenso y me sabe explicar lo que tiene mi variable, ¿no? Que esa es la idea. Yo le agrego como este nuevo acceso, este sinónimo, esta abreviación, pero tiene su nombre oficial que me guía a mí saber lo que tiene esa variable. Variable puede ser una variable común o puede ser una estructura, que es el ejemplo que yo tengo acá a continuación. Bueno, acá dice que este operador se usa con frecuencia para abreviar, lo que yo les decía, los nombres de las estructuras de datos. El nombre del tipo de dato de una estructura es, bueno, struct, que ya lo conocemos. Con typedef se puede definir un sinónimo más compacto, tal y como se encuentra en el siguiente ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos definido, bueno, estas variables no nos influyen mucho, pero después tenemos definido acá la estructura que se llama contacto información, ¿no? Bueno, contact information.
Bueno, esta contiene esto por acá adentro, la verdad que ahora no me interesa mucho lo que tiene ahí adentro, sino que me interesa su nombre, el nombre de la estructura, que sería como contacto de información. Después yo acá declaré los objetos, como podemos hacer normalmente, ¿no? Estructura proviene de contacto de información y es la persona 2. Y después acá dice definir sinónimo y acá vamos a usar TIPEDEX, ¿no? En donde TIPEDEX Sí, justamente entré a toma ese el link, valor de la estructura que aparentemente se haciendo algún llama error. contact Ahora vuelvo a información probar. y acá a Sí, continuación justamente después de entré a un, ese un link. espacio nada más, no hay que aclarar con ni comillas, ni paréntesis, ni nada por el estilo, le ponemos el nombre que va a tener como abreviación o como sinónimo, que en este caso, bueno, no varía mucho, pero es contact info en vez de información completa, ¿no? Es una manera como de abreviarlo y achicar su nombre original. Después acá vemos cómo utiliza normalmente ese contact info como si fuera la estructura oficial, ¿no? Pone contact info, creó ahí una persona y después generó, bueno, acá está generándole un nuevo contacto, un nuevo número, pero bueno, eso no nos importa, sino que nos importa lo que está utilizando acá, ¿no? Después lo utiliza normalmente como si fuera el nombre oficial de la variable, no más que es la abreviación, pero obviamente hay que hacer este paso previo. Este paso no es necesario que se haga, eh, acá vieron que acá ya se usa el constant, este podría estar sobre este, ¿no? Después obviamente de declarar la estructura. Después de declarar la estructura, yo ya puedo crear en cualquier momento el typedef y ir usando directamente la abreviación desde mi primer línea de código. Bueno, acá tenemos otro ejemplo y nos dice, bueno, nos informa sobre esta línea de acá. Dice, bueno, como sinónimo de la estructura, la línea 18 utiliza este sinónimo para declarar dos variables más de este tipo. Y bueno, no les voy a leer porque es lo que les conté recién, ¿no? Acá tengo otro ejemplo que sería, como yo les comentaba recién, que inmediatamente que yo declaro mi estructura, puedo decirle cuál va a ser su tipo de. ¿Cómo puedo hacer eso? De esta manera. Ven que acá dice definir de la estructura y su sinónimo inmediatamente. Yo creo entonces tipedef, estructura, el nombre oficial, ¿no? Su nombre extenso. Después, bueno, lo que tenga por dentro, la estructura, y cerrando la llave de la estructura, le pongo su tipedef, su abreviación, su sinónimo, punto y coma, ¿no? Inmediatamente. Entonces yo ya, una vez que empiezo a usar la estructura, directamente puedo usar su abreviación. De esta manera, al tenerlo, yo lo recomiendo mucho más así, obviamente, al tenerlo todo como compacto en la misma estructura, si yo me olvido de alguna manera o me pierdo y digo, uy, esta abreviación a qué corresponde, puedo ir directamente al sector donde tengo mis estructuras, donde tengo mis variables y fijarme directamente a cuál va a corresponder. Si yo por ahí la declaro en una línea más abajo, me genera un poco más de desorden en el programa, pero nada más. Bueno, eso es para, bueno, la gente que le encanta abreviar cosas y no es lo más recomendable. Existe el TIPEDF que nos permite generar esas abreviaciones o, bueno, sinónimos le llaman por lo general de, de la, de alguna estructura, de alguna variable, de algún dato que yo tenga guardado. Bueno, voy a pasar al siguiente. Espérenme un segundito que los tengo en diferentes pestañas, por eso dejé de compartir. ¿Utilizarían TIPEDF? ¿Les parece una herramienta útil? Sí, puede ser el corto que vos desees, no tiene límite. Dos letras, una letra. Sí, sí. Por eso la abreviación es hasta el punto que vos desees abreviarlo. Obviamente hay que tener en cuenta que por ahí si lo abrevias demasiado, no sé, se te confunden un poco las cosas, pero puedes abreviarlo hasta una letra.
Bueno, lo usó. ¿No te gusta abreviar, Iván? Bueno, pero a veces te ahorra un poco. Sí, a mí también, yo prefiero explicar más en la variable, por ahí no tan larga, cuando ya se vuelve muy, muy detallada, sí me da un poco de fiaca, porque después tenés que estar citándola cada vez que la uses y demás. Te genera un código largo, pero lo mejor es siempre tener como la variable lo más explicativa posible. Por eso esta herramienta es diferente, porque no es que solo te permiten abreviar, sino que te deja tu original, la que te explica todo, pero te permite tener la abreviación en caso de que quieras usarla. Por eso es como en cierto punto es útil. Sí. Eh, o sea, sí, sí, sí. Están las dos maneras disponibles. Puedes usar su original o su abreviado, no te influye en nada. Ni siquiera tenés que como avisar con ningún comando, nada más vos la usás y ya se sabe que las dos refieren al mismo dato, básicamente, entonces no hay problema. Ah, él lo vino, espérame un segundito. Disculpame, Iván, ahí te leo. Más de un tipo de variable, de poder se puede, pero te va a hacer un lío. De poder se puede, vos lo haces y podés ir llamándola, pero no hay problema. Era mejor hacer tipo una sola abreviación en caso de hacer abreviación, diría yo, pero de poder se puede. Ahí te respondió Manu justo también. Sí, seguramente sí, así como dice Manu con las comas, o directamente repetís la línea y le asignás un nuevo tipez, no pasa nada. Bueno, la siguiente o el siguiente tipo son las enumeradas. Estas las conocen, la escucharon, se usa la palabrita enum adelante del tipo. De nada, Iván. Bueno, les cuento las enum, o bueno, les leo un poquito, dice las variables enumeradas o numeraciones, o bueno, con la palabra abreviada, que es la que se usa para la palabra reservada también, es enum. Bueno, son un tipo especial de variables que tienen la propiedad de que su rango de valores es un conjunto de constantes enteras, denominadas constante de enumeración. Bueno, eso no nos interesa mucho. Dice acá una de las cuales se le asigna un valor. Para mayor legibilidad del código, estos valores del rango se identifican por mnemónicos. Por ejemplo, la declaración que sigue. No, bueno, si vemos que sería enum, ¿no? Básicamente es muy parecido y muy similar a lo que sería generar una lista con los valores específicos en cada lugar, ¿no? Vieron que nosotros si queremos, tenemos una lista y queremos citar al valor primero o al primer lugar, bueno, específicamente citamos a, bueno,
de la lista la ubicación 0, la ubicación 1, sucesivamente. Lo mismo si tenemos, por ejemplo, un string formado también por, bueno, como si fuera una lista o un arreglo, ¿no? También vamos citando posición 0, posición 1, ¿no? Específicamente, o el procedimiento es básicamente similar, no es igual, pero es similar. Lo que se puede hacer en este caso es asignar a una variable en específico, con un nombre determinado, sus diferentes valores, enumerar sus diferentes valores, ¿no? En este caso, bueno, da el ejemplo del día, en donde crea la variable en un día con los diferentes valores que son 7, en este caso de domingo a lunes. Si yo quisiera acceder a cada uno de estos datos, accedería a partir de el enum en posición 0, del enum en posición 1, así sucesivamente, ¿no? Es muy similar a las listas. La única diferencia es que podemos como estructurar más, ¿no? Es más relacionado con las estructuras y puedo a la vez, a la hora de editar, editar mucho más fácil. Igual se usa más para consultas, porque me enumera a lo que yo quiera consultar, a lo que yo quiera guardar, ¿no? Pero eh, si yo quiero consultar o editar esos datos, los tengo más ordenados. Es como para ordenar unos datos exclusivos, por así decirlo. Bueno, establece un tipo enum al que se le identifica, bueno, por día, bueno, estaba hablando de este ejemplo, dice, las variables de este tipo pueden adoptar un conjunto de 6 valores enteros, ¿no? Si bien nosotros acá vemos los valores que tienen acá, cada uno, yo lo voy a citar, como les decía recién, por su valor entero, por su constante entera, dependiendo de la posición que quiera consultar. Además, se define una variable días X de este tipo de variable enumerada. ¿No? Acá yo creé, para seguir analizando este, ¿no? Creé en la enumerada que se llama día, como si fuera una estructura, con sus 7 valores dentro, y luego le creé el objeto específico o la variable específica que va a recibir o que va a poder obtener esos días, que va a como unificarse al valor que corresponda o que salga cuando yo quiera consultar. Bueno, acá nos especifica eso que les dije recién, ¿no? Que la variable días X, que es la que creo como objeto, puede adoptar los 6 valores que tenga dentro, puede tomar cualquiera de estos valores. Y esto no, ya está, básicamente eso. Acá vemos otro ejemplo, cada enumeración distinta construye un tipo de enumeración diferente, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos en donde tenemos también enum, con calificaciones en este caso, sus 2 valores posibles, ¿no? Calificaciones puede tener apto o no apto, y el objeto que va a resetear o que resetear, ¿no? A obtener alguno de estos 2 valores. Después, bueno, lo mismo con evolución, acá en otro ejemplo de sube, baja, igual. También C2 podría tener cualquiera de estos valores, sea estos los valores 0, 1 y 2. Lo mismo con apto y no apto sería 0 y 1 únicamente. A ver si sigo leyendo esto. Estamos abajo. Acá. Bueno, visibilidad, ¿no? Que habla con visibilidad, la manera de poder acceder a estos datos, ¿no? Si bien decíamos que era a través de la ubicación, hay una manera específica de citarlos. Bueno, acá dice la etiqueta enum, menciona nuevamente, comparte el mismo espacio de nombre que los de estructura y uniones, ¿no? Va a tener, si yo tengo mi estructura enum, va a ser lo mismo acá adentro, es lo mismo que declarar o crear una estructura. Los identificadores de enumeradores comparten el mismo espacio de los identificadores de variables ordinarios. Bueno, esto es como muy específico. Veamos el ejemplo directamente, ¿no? Acá tengo en este caso un entero que se llama, bueno, domingo, ¿no? Me lleva al caso domingo que tiene el valor 11. Luego, dentro de esta estructura, creo en un que se llama días, trayendo el mismo ejemplo de arriba, ¿no?
con sus 7 valores correspondientes y le creo el objeto que va a acceder a cualquiera de esos datos. Luego, para acceder a esos datos, para como identificar el día que yo estoy tomando o utilizando, en este caso, bueno, crea una estructura llamada días y toma los valores de mi enumerado, ¿no? En este caso lo hace como un poquito más complicado, así que voy a seguir el siguiente ejemplo, pues usted no lo hizo. La verdad que está un poquito confuso, no lo hicieron en la clase. Si no, no les armo un ejemplo yo rapidito, porque no, este ya usa clases. Ahí está. Este ejemplo es un poquito más sencillo, está mejor. ¿No? Acá crea el enum de color que tiene el valor rojo, verde y azul. ¿No? Rojo sería 0, verde 1, azul 3, 2. Y luego crea, bueno, una función simple que accede o cambia o ve ese color. En donde, bueno, se crea el objeto de color que proviene de color, al igual que con las estructuras común, que se llama C, y después a C lo iguala al valor 0. Básicamente, ¿a qué está igualando ese color? Ese valor lo está evaluando al rojo. Si acá hubiese puesto 1 o lo evaluaba al 1, estaría llamando al valor verde. Yo cuando retorne acá, retornaría el color correspondiente al valor que llamé, ¿no? Si yo acá llamo al 2, llamaría al azul. Si llamo a otro que no corresponda, me va a dar algún error seguramente. Pero de esta manera yo puedo ir accediendo a los valores dependiendo directamente con el número. No es que tengo que decir, bueno, de color me tenés que traer color punto tanto la ubicación 2. No, aunque yo directamente le ponga el número que le corresponda a su estructura, a su enumerado, ya me va a traer directamente el valor. Una vez declarado, no se le puede cambiar los datos. Sí se le puede cambiar los datos. Es una variable, es un tipo de datos más de variable. Puede incluso extender su tamaño, en ese caso no hay problema, ¿no? Tienen 3 colores, le quieren agregar 2 o 3 colores más, se puede hacer. Pero este ejemplo es un poquito más claro, el de arriba se la ha rebuscado un poquito más. Pero básicamente es eso, ¿no? Básicamente accedo con el enumerado, puedo acceder a los valores que tenga dentro directamente poniendo el número de ubicación, sin ningún, como yo les comentaba que es parecido a una lista, ¿no? Pero la lista sí o sí tenemos que llamarlo a través de los corchetes y demás. Acá directamente le pones igual 0, listo, ya identifica que pertenece a ese enumerado. Obviamente que creándole el objeto de ese enumerado. Acá podría el objeto haberse creado, acá no voy a poder editar, pero haberse creado acá, poner C, como veíamos arriba que ponía días X, y después directamente poner C igual 0 y retorna C, ¿no? Esto básicamente es lo mismo que si yo creara el objeto por acá al lado como lo había creado, ¿no? Si yo ponía la C acá, era exactamente lo mismo. No más que acá, bueno, lo hizo por separado porque lo puso dentro de esta función, pero es exactamente lo mismo. Bueno, a ver si hay otro ejemplo, no está rebuscado, pero básicamente eso es lo que me permite el enum, ¿no? Puedo acceder a datos diferentes, datos estructurados, datos, bueno, en lo general similares, ¿no? En esos casos porque no es que vamos a poner datos todos muy diferentes, pero puedo accederlos simplemente con un número. No me tengo que acordar nada más, ni citar a las variables, ni nada más, sino que con el número. Acá si volvemos a este ejemplo, si yo pondría abajo eh, día X igual 3 me traería miércoles.
el valor que se pondría en días X sería miércoles. Y yo obviamente puedo imprimir días X, puedo imprimirlo, puedo mostrarlo en la pantalla, puedo utilizarlo de la manera que quiera. Puedo incluso guardar ese dato en algún otro lado. ¿Cómo se podría utilizar esto en la programación o en qué casos se podría utilizar? Vieron que tenemos programas en los que a veces se abre como un menú desplegable o existen como diferentes opciones o alternativas. Incluso hemos hecho, entre comillas, ¿no? Por ahí esos accesos al menú que nosotros hacíamos, que si ponía cero, que si ponía tanto, hacía diferentes acciones. Bueno, acá podríamos generar un menú numerado, y dependiendo directamente del número que se ingrese, del número que elija la persona, lo va a llevar inmediatamente a, bueno, mostrarle algo en pantalla o a algún valor específico. O bueno, el ejemplo que le estaba por dar es de esa lista desplegable, ¿no? Esa lista desplegable, si bien la persona que la utiliza ve el menú desplegable, ve todas las alternativas que tiene, por dentro se puede llegar a generar un menú en donde lo del menú desplegable sería, por ejemplo, esto, ¿no? Yo extiendo el menú, me va a aparecer domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero cuando se consulte en programación y se quiera utilizar esos datos, los voy a consultar a través de 0, 1 hasta el 6, ¿no? Tengan en cuenta nomás que permite hasta el 6. Esa es la única como limitación, ¿no? Es como que podemos editarlo, podemos ponerle menos datos y demás, pero la limitación que tiene es que es hasta 6. Lo utilizaríamos en ejemplos así muy cortos en cuanto a lo que estamos utilizando. Bueno, se corta y retomamos un cachito más con unas cositas.
Estaba muteada, no me había dado cuenta. Bueno, estamos. Nos queda como último tema hablar en general. Bueno, esto no hay que detallarlo mucho porque la verdad que es algo que lo hicimos, que lo vimos, pero no lo vimos como tal con eh, este nombre, ¿no? Si yo les hablo de el casting, ¿no? A ver, que no diga nada por acá. Le hablo del casting en lo que sería tipos de datos o en variables y demás. ¿Tienen idea a qué me podría estar refiriendo? ¿Qué será hacer casting en conversión de datos o en variables? Es una conversión de un string a un flotante, por lo que decía ahí. Pero no tenías que leer, tenías que adivinar. Ah, sí, básicamente, abreviando. Eh, un casting es algo que incluso hemos hecho varias veces cuando por ahí pedíamos que el usuario ingrese string y nosotros lo queríamos sumar a ese string y lo convertíamos a entero para, o a flotante para poder hacer las ecuaciones. Bueno, ahí estábamos haciendo casting. Hacer un casting es básicamente como transformar o bueno, generar ese nuevo valor. Adiviné, dice, estaba copiando y pegando. Eh, básicamente convertir un valor que sea de algún tipo de dato a otro. Más que convertir es pasarlo a otro tipo de dato para utilizarlo en caso de sea necesario, ¿no? El ejemplo más básico y en lo que incluso más se utiliza es pasar de un string, de un carácter, a un entero para poder hacer ecuaciones matemáticas, para hacer alguna validación específica de números enteros, números flotantes y demás. Bueno, eso es el casting. Si vemos por acá, vamos a ver que tenemos dos tipos de casting. Ahí Iván también lo dijo. Ahora, si te pregunto, Iván, ¿cuál es la diferencia entre el implícito y el explícito? Bueno, tenemos dos tipos de datos, dos tipos de casting, el implícito y el explícito. En el casting, exactamente. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Ahí lo sacó. Casting implícito. Dice, se hacen de forma automática al asignar un tipo a otro sin que hagamos nada y el explícito debemos controlar e indicar nosotros la conversión. Exactamente eso, ¿no? El implícito toma directamente el dato que pasa mucho, ¿saben dónde pasa mucho conversión implícita? En otros lenguajes son más amigables. Por ejemplo, en Python. ¿Se acuerdan cuando vimos Python? Que Python ni siquiera había que avisarle que si era número entero, si era nada. Él recibía el dato y hacía magia, o sea, sacaba el resultado igual. Bueno, ahí se generaba un casting implícito constantemente. Era bastante automático en ese lenguaje en particular, porque tomaba los datos sin importar como la aclaración, ¿no? Directamente se generaba el cálculo, pero era una manera de hacer o un ejemplo de hacer casting implícito. En cambio, el casting explícito pasa también incluso en datos que no se puedan convertir entre sí, porque hay datos que eh, generan más interferencia, pero yo quiero transformar
de un string a un flotante directamente, creo que se puede, pero imaginemos que no se puede. Que se puede, pero con alguna vuelta, ¿no? Algo más específico. Especificarle cuál es el dato, dividir el dato. Si es un flotante, yo tengo que identificar del string, hablo, ¿no? Tengo que identificar el número, tengo que identificar la coma o el punto, tengo que identificar los números después de la coma, ¿no? Como que tengo que hacer más pasos para la conversión, para controlar que mi casting se haga, ¿no? Se realice correctamente. Y ahí tenemos un casting explícito. Bueno, acá tenemos los ejemplos. Pantalla. Ven como acá el ejemplo de acá, que es un casting implícito. Directamente estos son de tipo char. Ven cómo se ingresan los de tipo char y después automáticamente hace una cuenta por acá. Ese sí, deberíamos de probarlo, pero da el resultado, porque es implícito, se realiza por sí solo. En sí no es que se realiza por sí solo, por dentro alguna función la realizó, pero no es algo que nosotros tenemos que estar como controlando. En cambio, si vamos a el ejemplo del explícito, acá está lo que les decía, hay que especificarle y decirle, che, es un char. Fíjate de respetar, de cambiar ese valor a el que yo quiera, que por ejemplo un numérico para poder sumar y demás. Tipado débil es mejor a la explícita. Y sí, pero bueno, a veces no lo puedes elegir vos, ¿no? A veces te conviene o puedes hacer el explícito o el implícito. No lo puedes elegir, ¿no? Si te lo permite el lenguaje, si te lo permiten los tipos de datos que están manejando. Por ahí de un dato a otro o pasar de un entero a un flotante no te genera mucha interferencia, simplemente es bastante sencillo, pero en algunos otros casos tenés que especificar el tipo de dato que estás enviando, cómo lo querés transformar, y no va a depender mucho de vos, va a depender de lo que quieras hacer y con qué datos lo quieras hacer. A ver si tengo algún ejemplo más básico por acá. Eh, mm, Ven como, bueno, acá hay otro ejemplo de implícito, directamente acá está queriendo hacer como asignar un tamaño random o un número random entre dos, ¿no? El tamaño lo está dejando como random entre los dos números y no está especificándole que el dato, que el número que quiere que le envíe o que le cite va a ser entero. En este caso, el ejemplo de el explícito sí le tiene que especificar que el número random que va a obsequiar, que va a dar, va a ser entero. O lo voy a usar como entero después. En este caso, lo que está haciendo en esta línea es el tamaño de algo, anda a saber de qué, lo está dejando como a tamaño random, ¿no? Que su margen, su ancho y su alto sea un número random. Pero bueno, en este caso le tuvo que, para que no, bueno, acá dice, sin embargo, este genera error en el compilador porque se espera que los argumentos de la función ven que en este caso la función espera como argumento específicamente enteros. Entonces, en este yo le tengo que especificar específicamente que estoy utilizando enteros, ¿no? Ahí va un poquito de vuelta a lo que te decía recién. O sea, no es que lo vas a poder elegir vos cuándo utilizar o cuándo no esto, sino que es algo que vas a tener que ir respetando dependiendo de lo que uses. A ver si, bueno, vamos a leer esto que dice repasa y memoriza, a ver qué tan útil es. Dice, el casting es un proceso por el que cambiamos el valor de un tipo de dato a otro tipo de dato, como un resumen. El casting puede ser implícito, lo hace el lenguaje automáticamente, o explícito, lo hace el programador.
no podemos hacer casting explícito de cualquier tipo de dato a cualquier tipo de dato. Hay limitaciones. Por ejemplo, a ver si les doy otro ejemplo de, por ejemplo, una conversión de entero a binario, es lo mismo, ¿no? De entero a booleano, quise decir que es en definitiva binario. De entero a booleano o de booleano a string, en ese caso no puedo, no tengo manera de transformar ese tipo de datos, ¿no? Tengo que hacer alguna que otra validación, pero no puedo inmediatamente cambiar un dato que se almacena como booleano a string, o viceversa, o a entero. No es lo mismo interpretar un valor casting como otro tipo de dato que convertir un valor a otro tipo de dato. Procuran usar funciones de conversión hasta que no domines casting, dice acá, ¿no? Porque obviamente podemos llegar a hacer funciones específicamente para que me haga las conversiones, para que me pase de un valor a otro, en vez de yo pasarle, ¿vieron cuando hicimos la calculadora? ¿Se acuerdan que habíamos hecho una calculadora que escribía todo en una misma línea? Y nosotros la dividíamos por separado el número, el símbolo, y después armábamos como la cuenta. ¿Se acuerdan que para enviarle a la función y que nos sume, que nos reste, que nos multiplique, se lo teníamos que convertir a entero? En ese caso sí teníamos que sí o sí decirle que era un entero. Bueno, ese proceso que nosotros hacíamos al enviarle el dato a la función o fuera de la función, se podría hacer dentro de la función, ¿no? Generar una función exclusiva que reciba los dos strings, en este caso, los convierta, haga la cuentita y me dé el resultado. O únicamente una función que haga la conversión para poder utilizarla con cualquier otro valor y directamente dejarla como la función para pasar de un valor a otro. Bueno, básicamente casting lo han usado muchas veces, pero ahora lo conocen como con esa palabrita. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Hay que ponerlo a prueba y sí, más que por ahí a prueba es adquirir el conocimiento, ¿no? Estos últimos tres conceptos, incluso lo que estuvimos viendo en la última clase de memorias y demás, todo lo que correspondía a la última parte de la currícula, era como más conceptos teóricos, más cosas que como programador hay que saber, pero por ahí no es algo que tanto se lleva a la práctica, ¿no? Saber que existe, saber que está la posibilidad de usarlo y demás. Lo del casting, tener el concepto de decir, ah, es un casting, ¿no? Nosotros la conversión de un dato a otro, pero no, tiene un nombre específico. Y ahora pueden por ahí ir a decir a sus colegas programadores, hiciste un casting ahí en esa función, así que como que saben. No, mentira. Casting de gran hermano, claro, ¿no? Ahora decís casting y dicen que vas a ir a la tele, a algún programa. Pero bueno, no solo existe el casting de Gran Hermano, sino que existe el casting en programación y es la transformación de un dato a otro. Se haga automático o se haga por ustedes, es la transformación de un dato a otro. Y bueno, los otros valores, nada, son unas funciones más que la de el enumerar. No les pregunté si tenían alguna duda, pues justo se cortó. Pero básicamente es como lo bueno de eso es el acceso rápido que tenés, ¿no? Vos generás como tu estructura enumerada con determinados valores y después para accederlo con simplemente poner el número accedes. Es como mucho más rápido que acceder por ahí a el valor de una estructura, que hay que poner punto, tal valor de tal estructura. Ahora, con este enumerado es mucho más rápido de acceder. Lo que tiene que es limitado, nada más, ¿no? Tenemos solamente 7 datos.
pero también es útil en cierto punto. Es fácil de acceder a ese tipo de variables. Para concepto general, no son nada más que otro tipo de variables, son variables avanzadas, por así decirlo, ¿no? Porque es otra manera, otro tipo de declarar, pero sí seguimos en el ámbito de las variables. Es algo, bueno, este último del casting no, si bien es el casting de las variables, porque estamos hablando de pasar de un dato a otro y demás, no es específico a la hora de declarar una variable. Pero tanto el typedef o el enum sí son otras maneras de declarar variables. Entra en lo que sería variables avanzadas. La función enum sería como la estructura, pero por ejemplo le podríamos poner en el primer valor como el nombre, el apellido y así. O sea, 6 valores así. Sí, podés utilizarlo para lo que vos quieras. Sí, sí. Si vos lo manejas como un orden específico, que tenés nombre, apellido y demás, después sabes que cuando citas al cero, citas el nombre, cuando citas al uno, citas al apellido y demás. Sí, sí, se puede usar. Ah, genial. Bueno, si no tienen más dudas, nos estaremos despidiendo. Fue bueno acompañarnos de vuelta, aunque las clases fueron un poquito raras con ustedes allá y un poquito complicadas, pero espero que les haya quedado algo, que les haya servido. Los trabajos, bueno, hablando en general, los trabajos fueron todos muy buenos, muchas cosas que incluyeron. Los que se animaron a seguir poniendo el loguito y a darle otro color al programa estuvo muy bueno. Hay varios que jugaron por ahí con los colores. Nada, les quedó genial todos. Por ahí algunos con más cositas, menos cositas, pero estaban todos súper buenos. Eh, Así que nada, felicitarlos por ese lado y bueno, que les vaya, que les siga yendo súper bien en la carrera. Sí, fue feo. Bueno, por mi parte yo siento que por ahí no fue muy bueno esto de cursar de esta manera. Creo que nos perjudicó un poquito las clases, pero, pero bueno, espero que algo haya quedado, algo haya servido, como les dije. Yo siempre me preocupé por eso, pero bueno, mucho no podía hacer, no podía ir hasta allá, me quedaba demasiado lejos, así que esta era la única manera. Así que bueno, estaremos en contacto si es que seguimos viendo. La verdad es que no sé nada, no sé si los vuelvo a tener o no, pero bueno, en caso de que no, la mejor, chicos, que les vaya excelente, que terminen de 10 y bueno, métanle para adelante, no se rindan. Falta nada, así que nada, para adelante. Todo está bien en lo mismo. Sí, sí, bueno, hubo cosas malas, pero se llegó, se logró. Dale, igualmente, chicos, lo mejor. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Éxitos. Adiós.